Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a esta quinta jornada de hoy para este curso de formación online dedicado a investigadores que hemos titulado Cultura de protección de los resultados de I+D+I, organizado por ITEMAS. Y tenemos con nosotros hoy a dos ponentes. Nuestra primera ponente es Mercedes Avilés, que es gestora de una de nuestras unidades de apoyo a la innovación en el Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de octubre. La primera parte de la píldora de hoy va a tratar el marco regulatorio de la propiedad industrial e intelectual. Y bueno, os voy a dejar ya con Mercedes y me voy a silenciar por si acaso mi micrófono está interactuando con algo. Después de su ponencia daremos 5 minutos para que le planteéis alguna cuestión a Mercedes y nada más. Me silencio por si acaso están por ahí los A2 dándonos la lata. Gracias, Alicia. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes y, como ya ha dicho Alicia, pues llevo temas de gestión, soy gestora de innovación aquí en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. Bueno, mi charla durará hasta las 12:15 aproximadamente para luego dar paso a Sandra por su próxima ponencia. Comentaros antes de nada que, aunque el título que me propusieron fue Marco Regulatorio de Propiedad Industrial e Intelectual, realmente debería hablar de marco legal, ¿de acuerdo? Porque al final, pues la propiedad industrial pues se rige, o sea, los documentos de patentes, de los que ahora vamos a comentar algunos detalles, pues no dejan de ser documentos legales. Por lo tanto, eso, aunque ponga marco regulatorio, para hablar con los conceptos adecuados, pues deberíamos hablar de marco legal. Uy, no puedo, a ver si... Vale, antes de nada sí que me gustaría también distinguir, porque a veces existe cierta confusión entre lo que es la propiedad intelectual y propiedad industrial. La diferencia básicamente radica en que con la propiedad intelectual los derechos nacen simplemente con la autoría, por ejemplo, pues una obra literaria, un mero paper, un artículo científico, y dentro de la propiedad intelectual se incluye también lo que sería el registro de lo que serían los programas de ordenador, ¿vale? O sea, una base de datos, programas de ordenador, una página web. Bueno, pues todo esto es lo que la ley en principio considera que no tiene un trabajo de investigación tal cual en el sentido de cara al registro, ¿vale? Y la propiedad industrial sí que son derechos que nacen con la concesión, es decir, que han de seguir todo un procedimiento exhaustivo de análisis por parte de una oficina nacional, ya bien sea la Oficina Española de Patentes, ya bien sea la EPO, Oficina Europea o la OMPI a nivel internacional, las que van a someter nuestros documentos de patente a un examen muy exhaustivo de requisitos de patentabilidad que ahora comentaremos. Dentro de lo que son los derechos de propiedad industrial, que es lo que me voy a basar sobre todo básicamente en la charla, porque pienso que, bueno, por el perfil del público objetivo al que me dirijo en esta ocasión, creo que estamos más orientados, decir que dentro de los derechos de propiedad industrial es cierto que la gente siempre está familiarizada con lo que es la patente, pero aparte de la patente, pues debemos tener en cuenta que la patente no deja de ser una invención y que además de la patente hay otro derecho de propiedad industrial que se llama modelos de utilidad, y los dos están regulados en la Ley 24/2015 que entró en vigor en abril de 2017. Además de lo que son las invenciones, de las que ahora hablaremos, también tenemos lo que se conocen como signos distintivos, aunque comúnmente, normalmente los conocemos como marcas o nombres comerciales. Y en última instancia tenemos lo que son los diseños industriales, ¿vale? Que realmente lo que protege en este caso es sobre todo la apariencia, es decir, la forma, la apariencia, pues por ejemplo ahí he puesto un ejemplo de un escaparate, la esfera de un reloj, pues cómo se diseña, por ejemplo, pues una página web, no el contenido, pero sí el diseño de esta página web, por ejemplo, pues podría ser objeto de un derecho de propiedad industrial, ¿vale? También me gustaría comentaros que un producto, en este caso, por ejemplo, pues puede ser objeto de distintos derechos de IP. Entonces, en este caso, por ejemplo, he puesto un kit de detección de proteínas en sangre, donde, bueno, pues ahí veis que hay como un packaging y, bueno, pues lógicamente lo que sería... se ha protegido como... Creo que hay un... Se ha protegido como patente lo que sería el producto, el kit, que es una prueba que determina directamente en sangre el nivel de proteína beta,
pero también tenemos aquí una marca. Ahí, como veis, pues lógicamente el producto para lanzarlo al mercado pues tiene que acompañarse de algún nombre con el que el público objetivo puede identificarlo. En este caso tenemos una marca de la Unión Europea que se llama Aptest, y además tenemos también derecho de autor, porque para poder utilizar este producto es necesario elaborar un manual. Bueno, aquí pone que no se me puede seguir porque no hay audio. Alicia, no sé si existe algún tipo de problema. Ah, vale, y ahora me dicen que se escucha perfectamente. Bueno, también derechos de autor, porque lógicamente, pues para poder utilizar este producto cuando llega al usuario final, pues lógicamente los que han desarrollado ese producto necesitan pues describir en un manual de usuario el funcionamiento. Y además también está lo que se conoce como el secreto comercial. Es decir, el secreto comercial no deja de ser realmente el know-how, o sea, todo el conocimiento que ha permitido poder llegar a este producto. No sé por... Bueno, pues siguiendo con la presentación, para conocer exactamente todos los derechos de propiedad industrial, aquellos con los que realmente más estáis familiarizados los investigadores, debemos hablar de invenciones. ¿De acuerdo? Y antes de conocer qué es una invención, que realmente son las patentes y los modelos de utilidad, debemos tener en cuenta qué es lo que no se considera invención y que se contempla en el artículo 4.4 de la ley 24/2015. Entonces, todo lo que son descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, obras literarias, que ya hemos comentado, incluidos los programas de ordenador, los software, forman parte de lo que sería el registro de derechos de propiedad intelectual, y tampoco, por ejemplo, pues lo que sería pues un modelo de negocio. Una empresa que quiere desarrollar o quiere establecer un modelo de negocio sumamente disruptivo no se considera suficiente para poder ser objeto de una patente. Pero no solamente tenemos lo que no se consideran invenciones, sino que hay invenciones que no son patentables, y estas también se contemplan en la ley. Por ejemplo, todo lo que es clonación de seres humanos o variedades vegetales, razas animales o métodos de tratamiento quirúrgico terapéutico de aplicación al cuerpo humano o animal, a pesar de ser invenciones, porque pueden ser sumamente disruptivas, la ley, porque insisto, en que la propiedad industrial no dejan de ser documentos legales. Cuando nosotros solicitamos una patente, esto es un documento legal, y la ley, en este caso, considera que a pesar de ser invenciones, estas no pueden ser patentables. Entonces, son muy importantes, sobre todo que a nivel de investigadores lo tengáis en cuenta. Una observación interesante en este punto, porque muchas veces los investigadores me lo preguntan, pues qué ocurre cuando un investigador pues ha desarrollado algo sumamente innovador, pues esa persona, ese investigador considera que la titularidad de esa posible nueva solicitud de invención de patente le corresponde por el mero hecho de ser el autor. Bien, esto también está regulado, todo está regulado, o sea, siempre vamos a tener respuesta a todas nuestras preguntas. Esto también se regula en el artículo 21 de la ley 24/2015. De manera que todo lo que son las invenciones que vienen de investigadores que trabajan en universidades públicas o entes públicos de investigación, que la ley además los tiene perfectamente identificados, llámese, aquí lo tenéis en la diapositiva, CIEMAT, INIA, Instituto de Salud Carlos III, el INTA, el IGME, pues se presume que son invenciones que corresponden, en este caso, al empleador, es decir, a vuestras respectivas instituciones. De manera que si vosotros tenéis algún tipo de desarrollo a este respecto, tenéis la obligación de notificarlo a vuestro empleador en el plazo de 3 meses. Durante esos 3 meses, vuestro empleador os va a notificar si realmente esa invención es interesante para la institución o no, y solamente en aquel caso en el que la institución os conteste en ese plazo de 3 meses diciendo que la invención no es interesante, vosotros como investigadores y autores de esa invención podéis subrogaros en el procedimiento y solicitarla a título individual. Aquí también hay que decir que el mero hecho de que estas invenciones correspondan a vuestro empleador no os quita el mérito a aparecer como inventores en la memoria de la patente, porque eso es un derecho que se recoge en el artículo 14 de la ley de patente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre estaréis como inventores de la patente porque es un derecho moral que os corresponde igualmente por ley, y eso es algo que vuestro empleador no os puede negar, y estaréis en el estado de la técnica como inventores de esa patente, pero la titularidad corresponderá a vuestro empleador. Esto me parece interesante decirlo porque muchas veces es algo que los investigadores no entienden,
y que realmente viene regulado en la ley, o sea, que no es algo voluntario por parte de lo que sería el empleador. Entonces, dentro de las invenciones podemos hablar de patentes. Aquí tenéis, las patentes pueden ser, por ejemplo, de producto. Aquí tenéis algunas patentes del año 1900 y 1896. Tenéis, por ejemplo, pues un dispositivo para saludar, bañera mecedora. O sea, al final, las patentes de producto, pues se presume que, bueno, se desarrollan pues para algo totalmente disruptivo, ¿no? Diferente a lo que ya existe en el estado de la técnica. Incluso aquí tenéis, por ejemplo, pues un traje de baño de corcho que se patentó en el año 1882. Entonces, las patentes pueden ser de producto, pero también pueden ser de proceso. Aquí tenéis, por ejemplo, pues un método para blanqueamiento, por ejemplo, dental. Tenéis también un método, por ejemplo, pues para composición de bebida basada en café y método de producción. Y lo más interesante, que sobre todo en el ámbito de la investigación suele hacerse, es que se suelen solicitar patentes que son de proceso y de producto, porque son las más completas. Aquí tenéis, por ejemplo, pues un método. Esta es una patente que nosotros tenemos, una patente europea del 12 de octubre, que ya tenemos validada en distintos Estados miembros de la Unión Europea. Es un método para cuantificar la enfermedad mínima residual en pacientes que tienen mieloma múltiple y que incluye también un kit. Aquí, por ejemplo, pues también tenéis otro kit y otro método para detectar a nivel cuantitativo la HbSAg, y tenéis también un método y dispositivo para tratar, digamos, lo que son los productos para, sobre todo a través de lo que son, mantenerlos dentro de lo que son los contenedores. Por lo tanto, aquí lo que podéis ver realmente es que a veces se trata de temas más de semántica. Siempre está la de methods, pero luego veis que en algunas ocasiones se habla, por ejemplo, de kit. Esto se da mucho, sobre todo, por ejemplo, para patentes que son a lo mejor para diagnóstico, pronóstico, etcétera, de distintas patologías que suelen incluir un kit porque se presume que al final va a haber como un point of care o va a haber un producto final que llega al mercado. Y bueno, pues a veces el proteger o no una patente o el que nos la concedan también depende muy mucho de quién nos ayuda a redactar esa memoria y de cómo se exprese sobre todo ese documento, que tiene que estar adaptado a un lenguaje formal que exige la oficina. Esas son las patentes. Los modelos de utilidad son también derechos de propiedad industrial, pero normalmente suelen estar asociados a productos. Aquí tenéis, por ejemplo, pues un dispositivo para anunciar, por ejemplo, para anuncios de casas. Tenéis, por ejemplo, pues un plastic bottle cap, o por ejemplo un dispositivo de simulación de escenas de realidad virtual, ¿vale? Entonces, normalmente las patentes, las más interesantes son las que llevan el método y sobre todo el producto, es decir, se explica el procedimiento para llegar a un producto final. En cambio, los modelos de utilidad suelen ser normalmente, se suelen asociar a producto. ¿Cuáles son las principales características o diferencias entre unos derechos y otros? Bueno, pues en el caso de las patentes, la vida útil, digamos, o la vida legal realmente es de 20 años versus el modelo, que solamente tiene 10 años. En ambos casos la novedad es mundial, es decir, que para poder proteger es necesario que en el estado de la técnica no se haya publicado ningún documento, no solamente ya en nuestro país de origen, sino a nivel worldwide, a nivel mundial, que afecte ese carácter disruptivo de aquello que nosotros queremos proteger. Luego, un inconveniente que tiene el modelo de utilidad es que es una figura que no está reconocida en todo el derecho comparado. Quiere decirse que hay países donde existe la figura del modelo de utilidad. Nuestra ley de patentes incluye la regulación de lo que es el modelo de utilidad, pero hay otros países donde esta figura no existe. Y otro punto diferencial bastante importante es lo que hasta ahora se ha venido llamando actividad inventiva, y que ahora, con la nueva entrada en vigor de la Ley 24/2015, pasa a llamarse altura inventiva. En el caso de la patente, la altura inventiva también tiene que ser a nivel mundial, y además, digamos que la actividad inventiva es aquello que no es obvio para un experto en la materia. Sin embargo, en el modelo de utilidad que estoy comentando, que está más asociado a un producto, esa actividad inventiva es relativa, porque tú no puedes, un dispositivo, por ejemplo, médico, pues un punch, por ejemplo, de biopsia líquida, pues no tiene por qué existir uno solo en el mercado. O sea, quizá la novedad esté garantizada porque el diseño sea diferente o incluya actividades o utilidades o funcionalidades adicionales a otros dispositivos de biopsia líquida que ya hay en el mercado, pero el resultado técnico que produce ya estaba contemplado en el documento anterior, ¿no?, de modelo. Por lo tanto, siempre tenemos que plantearnos como primera opción una patente, y solamente si esa patente no tiene cabida pues para la protección, pues entonces plantearemos un modelo de utilidad.
Cuando nosotros solicitamos ante la oficina correspondiente una patente o un modelo, pues en cualquiera de los dos casos, como los dos están contemplados en la ley de patentes, se tiene que presentar pues una instancia de solicitud a la oficina de patentes, una descripción de la invención, que es la que pone un poco en antecedentes al examinador, una o varias reivindicaciones, porque estas son las que realmente describen el alcance de la protección. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de redactar las reivindicaciones, porque eso es realmente lo que estamos protegiendo. ¿De acuerdo? Todo lo demás, digamos que es como una puesta en escena, poner en situación a un examinador que no tiene por qué estar necesariamente familiarizado con el ámbito de aplicación para el que yo reivindico mi solicitud de patente o de modelo. Los dibujos son muy importantes porque tienen que ser claros y precisos y explicar perfectamente, sobre todo cuando hablamos de dispositivos médicos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, pues cuáles son las características técnicas de esos productos y cómo funcionan. Y en el caso de la patente es muy importante incluir también un resumen, que sin embargo no es necesario en el modelo de utilidad. Pero el resumen básicamente no puede tener más de 150 palabras y es, bueno, es describir muy brevemente a qué se refiere pues la invención que nosotros estamos reivindicando. En el caso del modelo, pues no es necesario presentar un resumen. Otra ventaja que tiene el hecho de iniciar, como he comentado anteriormente, una solicitud de patente que no de modelo, es que la patente luego, una vez que se solicita, pues tiene que pasar un examen formal y a partir de ahí una serie de exámenes de los requisitos de patentalidad, que son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, que ahora veremos. Entonces, si yo solicito una patente y en esos exámenes el examinador considera que al analizar los requisitos de patentalidad la patente no cumple los requisitos, pues siempre puedo cambiar a un modelo que, como ya he dicho, la altura inventiva es muy inferior. Sin embargo, el modelo no puedo, si yo solicito a priori un modelo, no puedo luego cambiar de modalidad a una patente, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que siempre y cuando podamos iniciemos con una patente y solamente en el caso de que la oficina nos diga que no tenemos garantía de que esa patente se vaya a conceder, incluso la propia oficina te puede llegar a sugerir que cambies de modalidad, ¿de acuerdo? O sea, que ese cambio de modalidad puede venir de manera facultativa por el propio solicitante o puede ser la propia oficina la que a colación de ese examen de patentabilidad sugiera ese cambio de modalidad al solicitante. ¿Cuáles son estos requisitos de patentabilidad de cara a conocer hasta qué punto pues esa solución innovadora sumamente disruptiva va a tener una concesión por parte de la oficina y nos va a generar un derecho en exclusiva? Bueno, pues son tres fundamentalmente, son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación, bueno, la actividad inventiva que ahora a partir de 2017 pasa a llamarse altura inventiva y la aplicación industrial. De estos tres requisitos de patentabilidad, tengo que decir que la aplicación industrial tiene que venir per se desde un principio, porque si antes de cuando se solicita ese documento, esa solicitud de patente, lo primero que se hace, he dicho que es un examen formal para ver efectivamente si la solicitud contiene todos los documentos de los que he hablado anteriormente. Si hablamos de patente, pues el resumen, los dibujos, etcétera. Y ya ahí tiene que quedar recogida que esa patente va a tener aplicación industrial. En caso contrario, o sea, ni siquiera se admite a trámite y ni siquiera nos darían una fecha de presentación de la solicitud. Una vez que tenemos la fecha de presentación de la solicitud, es cuando la oficina hará los exámenes de novedad y de actividad o de altura inventiva. Cuando hablamos de novedad, la novedad hace referencia a lo que sería más bien el estado de la técnica. Entonces, el estado de la técnica tiene que comprender todo aquello que antes de la presentación de la solicitud ya estaba publicado o divulgado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de solicitar una patente si en paralelo queremos, por ejemplo, pues publicar un paper. Es decir, el paso normal es primero deposito una solicitud de patente y a continuación publico. ¿Por qué? Porque si publico antes de patentar y los resultados que yo pretendo reivindicar en mi patente ya los he contemplado en un paper, probablemente yo mismo como inventor voy a romper la propia novedad. Entonces, ¿cómo se analiza la novedad? Pues a través de la búsqueda de soluciones que estén próximas a nuestra invención, pues a través de bases de datos de la OEPM o bien a través de SPACENET, que es la base de datos que tiene la Oficina Europea de Patentes, y también pues a través, por ejemplo, de la solicitud de un informe tecnológico de patentes, que eso se puede solicitar a la propia Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces tú envías tu formulario de solicitud diciendo qué es lo que quieres reivindicar y el ámbito de aplicación.
y la oficina te devuelve ese informe explicándote qué invenciones son las que están más próximas a aquello que tú pretendes reivindicar en tu patente o en tu modelo y incluso puede llegar, son informes no vinculantes, pero sí que te orientan, te dan ciertas pautas, ciertas recomendaciones de cómo deberías orientar tú el enfoque o cómo deberías enfocar la solicitud de ese derecho de IP. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de una patente europea que es un aparato para embalar cubertería, ¿vale? Entonces son cubiertos para comer, contenidos de embalaje junto con una servilleta. Entonces, en este caso, ya estoy diciendo que la oficina suele hacer un examen durante el procedimiento tanto de la novedad como de la actividad inventiva. Vale, pues aquí el examinador ha encontrado, por ejemplo, 2 documentos. Aquí la solicitud se pidió de esta patente europea en el año 2000 y el examinador ha encontrado en el estado de la técnica 2 patentes alemanas, ahí tenéis, pone DE, son patentes alemanas, con fecha de 1997 y 1998, que de alguna manera ya están describiendo dispositivos o mecanismos que ayudan a embalar la cubertería. En este caso he puesto un círculo ahí que veis que pone la categoría, pone una A. Normalmente, durante la tramitación, cuando se analiza la novedad y la actividad inventiva, el examinador utiliza una serie de, una nomenclatura que está totalmente armonizada a nivel mundial. La A significa que esos documentos están ahí, es decir, que ya hay otros mecanismos que efectivamente pueden ayudar a embalar esa cubertería, pero que están en el estado de la técnica, pero no son próximos a la invención, porque probablemente pues a nivel técnico pues resuelven el mismo problema, pero de una manera diferente. Por eso están catalogados como una A y es por eso que a pesar de estar estos documentos de patente ya divulgados, esa patente europea fue concedida en el año 2005. Entonces, bueno, aquí os he puesto los mecanismos de las distintas patentes. Veis que en el caso de la izquierda y más a la derecha son mecanismos como más automatizados y en cambio en la del centro digamos que es como un manual, pero en cualquier caso, aunque resuelvan el mismo problema, lo hacen de manera diferente. Por eso se considera, en ese estado de la técnica, el examinador consideró que a pesar de que esos documentos de patente ya se habían divulgado, porque ya se habían publicado y eran accesibles a cualquier interesado, no afectaban a esa patente. Ese es el requisito de la novedad. Cuando hablamos de la actividad o de la altura inventiva, normalmente la Oficina Española utiliza un método que se llama problema-solución, que es un método que viene además de la Oficina Europea de Patentes. Entonces, bueno, pues algunas de las preguntas que se formula el examinador están en relación a las reivindicaciones, es decir, hasta qué punto las reivindicaciones, que son las que protegen mi invención, pues están próximas o no a otros documentos que ya están divulgados. Aquí tenéis un ejemplo de reivindicaciones, por ejemplo, de un punch de biopsia líquida, que son las que están describiendo cómo funciona ese dispositivo y cuáles son sus principales funciones. En este caso, por ejemplo, he puesto como ejemplo, nosotros tenemos una patente también concedida de un pasteurizador en continuo para leche humana y el examinador pues encontró en este caso estos 2 pasteurizadores y veis que también la categoría pone una A, es decir, que son pasteurizadores para leche, con lo cual pues lo que es las características de los tanques y de lo que sería el aparato como tal, las características funcionales ya existen, pero la manera en la que funciona cada uno de estos pasteurizadores es diferente. Por eso aquí tenéis, he sacado un pantallazo del análisis que hace el examinador de esas reivindicaciones, donde dice, bueno, pues explica cuál es la diferencia de estos 2 pasteurizadores que hay en el estado de la técnica versus aquel que nosotros solicitamos y de nuevo insiste en que nuestro pasteurizador es nuevo en cuanto al diseño porque no tiene las mismas características comunes a cualquier pasteurizador, pero el diseño es diferente y además la función, bueno, pues en este caso nosotros la aplicamos a leche humana y sobre todo a leche de madres que donan la leche, sobre todo para niños que no tienen la posibilidad de que sus mamás pues le donen la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente estos pasteurizadores puede que sean tanto para leche humana como para, por ejemplo, la industria agroalimentaria. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que siempre en el análisis de la actividad inventiva, el examinador, teniendo en cuenta ese programa o ese método que se llama método problema-solución, va a comparar las reivindicaciones que nosotros hemos puesto en nuestro documento versus reivindicaciones de esos otros documentos de patente que ya están divulgados en el estado de la técnica. Y a la vista de esas reivindicaciones va a ser capaz de verificar si aquello que nosotros estamos reivindicando es obvio a los ojos del examinador o no, según el grado de obviedad o no que esa invención le suponga al examinador, este considerará que la invención pues, tiene o no actividad inventiva. Y cuando hablamos de aplicación industrial, ya he dicho que esto per se
se presume que ya se analiza en el examen formal, porque en caso de que no tuviese aplicación industrial, ni siquiera se admitiría con una fecha de presentación esa solicitud y por lo tanto no tendría lugar ese examen a posteriori de novedad y actividad inventiva. Aquí tenemos, estos son ejemplos que tenemos en el 12 de octubre, pasteurizador para leche humana, válvula antidesecho de sangre, dispositivo de fijación en ostomía, aplicador de catéter, pues como se puede observar, ya solamente por el nombre indican que tiene una aplicación totalmente destinada a la práctica clínica. ¿Cómo se pueden proteger los derechos de propiedad industrial? Bueno, hay que decir que hay 3 vías fundamentales. Se pueden proteger a nivel nacional, se pueden proteger a nivel europeo y también a nivel internacional. Pero he de decir, sobre todo, ahora voy a señalar los 2 escenarios internacionales porque, bueno, a nivel nacional, la verdad que no es complicado, se solicita, se presenta la solicitud, se hacen esa serie de exámenes. En el mes 12 es cuando tenemos que reivindicar si queremos extender nuestra patente a nivel internacional utilizando la fecha de inicio para tener ese margen de 1 año de novedad versus otros documentos de patente posteriores. Luego en el mes 18 se publica la solicitud y luego se concede, ¿vale? Esa no es mi preocupación, pero sobre todo yo quería destacar que hay 2 escenarios internacionales que me parecen sumamente interesantes, el escenario de la Unión Europea, de la EPO y el escenario de la OMPI. Entonces, acabo de mencionar pues, meses que son fundamentales y que además siempre van a estar normalizados a nivel internacional. O sea, el mes 12 y el mes 18 son 2 meses que siempre tendréis que tener, son 2 fechas a tener siempre en cuenta en vuestras solicitudes porque el mes 12 es el que va a marcar la posible extensión o no de tu patente y por lo tanto la proyección internacional que tú quieras darle, y el mes 18 que es cuando tu solicitud va a ser publicada por la oficina correspondiente, con lo cual ese documento de patente va a pasar a ser público para cualquier interesado. Y ya va a pasar también con sus pros y sus contras, sus pros en el sentido de que tú ya vas a estar en el estado de la técnica con tu patente, por lo tanto puedes impedir que terceros soliciten patentes a posteriori a la tuya que tú consideres que pueden infringir tus derechos de IP y podrás tomar las medidas oportunas. En contra, pues dependerá de cómo tú hayas redactado tus reivindicaciones del ámbito de la protección, que terceros puedan hacer uso de la información contenida en esas reivindicaciones para mejorar su documento de patente que solicitara a posteriori, ¿vale? Pero sobre todo a nivel europeo y a nivel internacional, que bueno, es lo que se conoce comúnmente como la PCT, tenéis que tener en cuenta que estos son procedimientos, pero en ningún caso te conceden o sea, te dan derecho a un derecho en exclusiva. O sea, quiere decir con esto solamente en el procedimiento nacional, tú solicitas la patente en la oficina española y no antes de la tercera anualidad, que es cuando se empiezan a abonar las tasas de mantenimiento, es cuando se te concede la patente. Pero cuando nosotros solicitamos una patente a nivel de la Unión Europea, llega un momento en el que se publica la concesión en el Boletín Europeo de Patentes, pero entonces en 3 meses tienes que validar la patente en aquellos Estados miembros de la Unión Europea o estados de la EPO. Suiza, por ejemplo, también es un estado que está en la EPO para proteger. Si una vez que si transcurrido 3 meses de que se publica la concesión en el Boletín Europeo de Patentes, tú no validas en los mercados de interés dentro de la EPO, no tendrás ninguna patente, simplemente tendrás una solicitud de patente europea ante la EPO, pero en ningún caso tendrás una patente. Por eso, como veis, a la izquierda parece que es un procedimiento nacional, porque cuando nosotros, como somos españoles, podemos presentar, lo normal es que primero depositemos una patente en la oficina española y luego a los 12 meses ya decidamos procedimientos internacionales. Pero en ocasiones, por motivos de estrategia, pues se prefiere incluso empezar por una patente a nivel europeo, pero siempre con un depósito en la OEPM. ¿De acuerdo? Por eso aparece nacional a la izquierda, nacional a la derecha y en el centro aparece el procedimiento internacional, que es simplemente un procedimiento. En ningún caso te da derecho a una patente. Igual ocurre con la PCT. Volvemos de nuevo a esos meses que os digo, mes 12 y mes 18. En este caso, en la PCT hay que hablar también del mes 30 o mes 31, que se nos lo he puesto según el país PCT, porque volvemos igual que la EPO. En la EPO, aquí yo decía que una vez que se publica en el Boletín Europeo de Patentes, hay que validar la patente en 3 meses. Vale, pues en el caso de la PCT, cuando pasa el mes 30 desde que se presentó inicialmente la solicitud, de acuerdo, en la oficina española, porque somos españoles, es nuestra primera oficina de depósito, aunque bueno, simplemente la OEPM lo que hace es que recibe nuestra solicitud y en el plazo de 15 días la envía a la OMPI. Vale, pues en el mes 30 o mes 31, según el país,
de nuevo tenemos que volver a entrar en un procedimiento nacional. Es como si empezásemos de nuevo, ¿de acuerdo? Por eso tenéis que tener muy en cuenta que tanto la PST como la EPO en ningún caso conllevan la concesión de ninguna patente. Son simplemente métodos de tramitación de patentes que luego tendrás tú que validar y entrar en fase nacional en cada uno de los países que te interese. Aquí tenéis, por ejemplo, las solicitudes de patentes nacionales en la UEPM en el año 2018 y como he subrayado para que veáis lo interesante que en el mes de marzo de 2017 se presentaron 688 patentes. Ha sido el mes en el que más se presentaron solicitudes de patentes. ¿Esto por qué ocurrió? Porque con la anterior, como he dicho, el 1 de abril de 2017 entró en vigor la nueva ley de patentes, que es mucho más restrictiva a la hora de en lo que sería la concesión de derechos en exclusiva, y con esta nueva ley lo que hacemos es que nos aproximamos a lo que es, digamos, los procedimientos, sobre todo de la Oficina Europea de Patentes, que son los que están marcando un poco las pautas, sobre todo a nivel europeo, de concesión. ¿Qué ocurre? Que hasta marzo de 2017 la Oficina Española y la ley, sobre todo la ley que era la 11/86, tenía dos procedimientos de concesión. Uno que era tú solicitas la patente y sea buena o sea mala, independientemente de que cumpla los requisitos de patentabilidad o no, yo te la concedo porque como Estado tengo la obligación de fomentar la competitividad en las empresas, entonces todo lo que entraba en la Oficina Española se concedía. ¿Cuál era el problema? Pues que el Estado te las concedía sin garantía, es decir, que si tú luego querías licenciarla a un tercero y ese tercero tenía, por ejemplo, problemas porque infringía derechos a su vez de otras empresas, ¿no? A través de otras patentes de otras empresas, el problema es que te podían llevar a juicio y ahí la Oficina Española se desentendía porque decía, bueno, yo te he concedido la patente, pero no te ofrezco ninguna garantía de que no estés infringiendo derechos de tercero. Por eso, y luego tenía otro procedimiento que se llamaba de examen previo, donde se asimilaba a lo que es el procedimiento actual que tenemos. Pero en ese procedimiento la oficina sí que podía denegar patentes. Por lo tanto, de 100 patentes, 90 entraban por el procedimiento general de concesión y solamente 10, fundamentalmente solían ser las universidades, que además no tenía ningún coste para ello el examen previo, solían ir por el procedimiento con examen general, o examen previo, perdón. De manera que, pues en el mes de marzo, que era el último mes antes de la entrada en vigor de la nueva ley, muchísimas empresas aprovecharon para acogerse al procedimiento general de concesión. Es por eso que en el año 2017 hay 2.286 solicitudes y veis la disminución en el año 2018, o sea que tiene su explicación. Viendo esta infografía, pues sobre todo la he puesto porque me parecía interesante que vieseis pues la cantidad de solicitudes de patentes que se han hecho en base a tecnología médica. Un 6,6% de las solicitudes de patentes están en relación con tecnología médica y los mayores solicitantes, pues sobre todo a nivel de patentes, fundamentalmente suele ser la industria. Ahí tenéis BSH electrodomésticos, pero también tenéis, por ejemplo, pues el CSIC, tenéis el Sistema Sanitario Público de Andalucía con 38 solicitudes, la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Valencia, y en cambio podéis observar cómo la solicitud de modelos de utilidad, veis que en la primera pone solicitante particular. ¿Por qué? Por lo que he comentado, porque normalmente son invenciones de menor rango inventivo, sobre todo son muchos los particulares o pymes las que la solicitan. La novedad normalmente sí la cumplen porque el diseño es totalmente diferente en cuanto a lo que ya hay en el mercado. No obstante, es verdad que la manera de resolver el problema técnico no suele diferir mucho, pero como este requisito es mucho más laxo por parte de la oficina en cuanto a modelos de utilidad, pues veis que normalmente suelen ser solicitantes particulares los que solicitan modelos. Por eso, a nivel de, sobre todo, cuando hablemos de productos, dispositivos médicos, hay que intentar que, en principio, la solicitud sea una patente y solamente en aquel caso en el que vuestro despacho recomiende que sea un modelo, pues tendréis que tomar una decisión. También es muy importante saber que cuando se solicita un modelo y luego llegamos a ese mes 12, que es el mes que va a marcar sobre todo la posible proyección internacional. Como he dicho anteriormente, los modelos no están reconocidos en todo el derecho comparado. Quiere decirse que la extensión siempre va a ser como patente. Entonces, si tú has empezado solicitando un modelo que ya estamos diciendo que el rango inventivo es muy inferior al de una patente, no tiene sentido que luego intentes proyectar a nivel internacional a través de una patente. Es por eso que los modelos de utilidad al final lo que hacen es que te limitan el mercado, y si tú como institución sanitaria lo que quieres al final es
pues ya sabemos que en muchos casos son multinacionales las que les interesan nuestros productos, ¿no? Nuestras soluciones innovadoras. Entonces, los modelos de utilidad no son la mejor solución, por eso siempre hay que apostar fundamentalmente por las patentes. Aquí tenéis, por ejemplo, solicitudes europeas en el año 2018, pues sobre todo tenéis, bueno, pues se destaca también, por ejemplo, a nivel de empresas Siemens y veis cómo la tecnología médica, de nuevo, pues se ha incrementado en un 5%. Algunas preguntas básicas. ¿Se puede dar a conocer públicamente la invención antes de la presentación? Ya hemos dicho que no, porque hemos dicho que primero es mejor hacer el depósito y luego, en su caso, publicar. ¿Qué es la fecha de prioridad? Pues la fecha de prioridad es la fecha en la que es la primera vez que se solicita la patente y luego ya en el mes 12 se extiende a nivel internacional, pero siempre retrotrayéndonos a esa fecha inicial, que es la que va a marcar un poco pues el que estemos o no en el estado de la técnica. ¿Puede un investigador de un ente público de investigación asumir la titularidad? Ya hemos dicho que no, que la titularidad siempre va a ser del empleador, pero que vosotros como investigadores, el artículo 14 os reconoce ese derecho moral a ser nombrado en la memoria. Una cuestión interesante que a veces también se nos formula, ¿cómo se distribuyen los royalties? Porque ya sabéis que nosotros como instituciones sanitarias no tenemos potestad, en su caso, para ceder en términos de venta nuestra propiedad industrial. Bueno, existe un Real Decreto del año 2002 que es el que regula las invenciones y la sección de invenciones realizadas por entes públicos de investigación. Tened en cuenta que los institutos, por ejemplo, de investigación se crearon a partir del 2004-2006 y este Real Decreto es anterior. Por eso, realmente, pues bueno, aquí tenéis lo que son los organismos que reconoce la ley en este sentido, el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, CIEMAT, etcétera, y normalmente se suele repartir un tercio de esos royalties que obtenemos de la industria suelen ser para el empleador, un tercio suele ser para el investigador, su grupo de investigación, y luego un tercio para el consejo rector del organismo. Lo que pasa es que los institutos de investigación, más que consejo rector, nosotros, por ejemplo, el 12 de octubre, esto al final la ley de la ciencia no recoge cómo se reparten los royalties en el caso del instituto de investigación y nosotros, por ejemplo, pues optamos más por 50% fundación, 50% investigador, pero tener en cuenta que esos royalties nunca se van a abonar al investigador como parte de su nómina, sino que siempre será a una bolsa de ese grupo de investigación para futuros seguir reinvirtiendo. ¿Es obligatorio explotar? Perdonad que vaya rápido, pero es que veo que vamos bastante mal de tiempo y solamente quería destacar algunas cosas. ¿Es obligatorio explotar una patente? Pues sí, porque no deja de ser un derecho en exclusiva que a ti te concede el Estado por un tiempo concreto. ¿Qué sucede si una vez que se te concede la patente no abonas las tasas de mantenimiento? Porque claro, si tú tienes un derecho en exclusiva, a cambio tienes que mantenerlo. Pues en ese caso, por ejemplo, pues he puesto ahí una patente nacional del año 2000, hemos dicho que la vida de una patente son 20 años, bueno, pues en este caso esta empresa o el titular decidió dejar de pagar en la 10ª anualidad. ¿Qué pasa? Que cuando se dejan de abonar las tasas, pues la patente se dice que caduca, que es el término legal que se suele utilizar en estos casos. El hecho de que caduque la patente significa que, bueno, pues que ya no tienes patente, o sea, esa patente está caducada, está en el estado de la técnica. Sí que es verdad que afecta como documento ya publicado y divulgado de cara a terceros que pudieran infringir tus derechos de IP, pero la realidad es que tú ya patente como tal, pues no tienes, o sea, no la puedes explotar comercialmente amparándote en un derecho en exclusiva. Y una cosa muy importante, antes hemos hablado de los derechos de propiedad industrial, hemos hablado de las invenciones que incluyen patentes y modelos, hemos hablado de signos distintivos y de diseño industrial. Muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de producto, hay duda de cómo lo protejo, como un modelo o como un diseño. Bueno, pues la diferencia básica es que el diseño, como he dicho anteriormente, está en la apariencia y el modelo resuelve un problema técnico. Ahí tenéis, por ejemplo, a la izquierda una percha de doble uso y luego tenéis una mesa auxiliar. A priori, cualquiera de los dos se podría haber solicitado como modelo. Bueno, pues en el caso de la percha se ha protegido como un modelo. Y en el caso de la mesa auxiliar, pues el señor debía entender que había millones de mesas auxiliares en el mercado y lo único que protegió fue el diseño, ¿vale? La apariencia, la forma. En cuanto a la propiedad intelectual, rápidamente hemos hablado antes de lo que son los programas de software. Bueno, hemos visto que son todo pues obras literarias, que el derecho nace con la autoría, con lo cual el registro tampoco es obligatorio, pero sí que es verdad que hay dos modalidades. Una puede ser depósito notarial y otro registro de la propiedad intelectual. Principales diferencias: depósito notarial es muy rápido, tú vas, por ejemplo, con tu programa informático, tu código fuente, tu manual, y el notario no se va a plantear qué es lo que tú quieras registrar, simplemente da fe de que tú vas a hacer un depósito notarial y te cuesta muchísimo dinero. Cuantas más páginas tenga ese manual de usuario, etcétera, más dinero te cuesta. Pues podemos estar hablando de 600, 700 euros, dependiendo, porque además luego tienes que acordar con el notario durante cuánto tiempo quieres que se haga ese depósito, porque va a estar ahí recogido pues en un
una sala que tienen habilitada el despacho. El registro de propiedad intelectual pues es mucho más tedioso porque en este caso estamos diciendo que si sois investigadores contratados por una fundación, por ejemplo, para la investigación, tenéis que hacer una cesión de derechos de explotación a vuestro titular. Es la fundación la que en su caso solicitaría como titular ese programa informático, pero solamente te cuesta 30 euros, o sea, lo que está estipulado por tasas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he puesto, ¿qué es más recomendable? Pues según la prisa que tengas, pero lo más recomendable es que se haga a través del registro de la propiedad intelectual. Aquí tenéis, por ejemplo, una herramienta que nosotros hemos registrado como base de datos en este caso concreto, y nos costó pues 31 euros, nos costó el registro. Eso sí, hubo mucho trabajo de campo detrás porque, bueno, pues realmente pues tienes que incluso liquidar el impuesto de donaciones, tienes que acudir a la Consejería aquí de Sanidad porque el registro de la propiedad intelectual hay una en el Ministerio a nivel nacional, pero luego a nivel de la Comunidad de Madrid tenemos nuestro propio registro, por lo tanto para nosotros es mucho más fácil agilizar. Y esto realmente pues lo único que te da es como una fecha de que tú has sido el primero que has registrado este producto, ¿vale? Esta base de datos. Esto te puede servir sobre todo de cara a un litigio con terceros si un tercero dijese que ellos ya previamente habían lanzado al mercado una herramienta parecida a la tuya, pero realmente no tiene tanto valor como lo que serían derechos de propiedad industrial, donde tenéis que pasar todo ese examen exhaustivo. Simplemente signos distintivos, hemos visto sobre todo marcas y nombres comerciales. La diferencia es que las marcas se asocian a un producto, los nombres comerciales se asocian a la actividad empresarial. Pueden ser de muy distinta naturaleza, normalmente suelen ser de producto y de servicio. Marcas renombradas, pues por ejemplo el Real Madrid, o sea, todo el mundo, hasta el último agricultor de Asia Central, sabe que el Real Madrid es un equipo de fútbol. Marca notoria, pues Marco Aldani, porque por ejemplo en el sector de la peluquería, pues la gente, el target, conoce que Marco Aldani es una marca, ¿vale? Colectivas y de garantía suelen ser sobre todo más relacionadas con denominaciones de origen, sobre todo producto agroalimentario. ¿Cuáles son las ventajas? Pues primero, puedes distinguir tus productos de tus competidores, es un activo también muy importante para la empresa, sobre todo esto se aplica mucho a las aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? Entonces, es la única manera también de dar a conocer al público, pues que tenéis realmente que esa app, por ejemplo, pues lleva vuestro, bueno, pues ¿cómo diría? Vuestra impronta, ¿no? Digamos, de vuestra institución. Aquí tenéis nuestro pool de marcas, por ejemplo, veis que muchas ponen más 12 porque nosotros lo que hemos querido es realmente pues destacar que estas marcas están asociadas a soluciones innovadoras que se han desarrollado en nuestro caso. Nuo, por ejemplo, es un software de nutrición parenteral que se desarrolló en el Departamento de Servicio de Farmacia, Sistema CEPIR, y Silabex es una marca que se utiliza para cursos de formación en cirugía laparoscópica. Y luego tenemos marcas de la Unión Europea, bueno, pues Leuconomics viene de un proyecto europeo y sobre todo nuestra marca Instituto de Investigación, porque como cada vez participamos más en proyectos europeos, es interesante que nuestra marca tenga, igual que las patentes tienen proyección internacional, las marcas también pueden tenerla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por mi parte nada más, muchísimas gracias. La verdad que este es un tema que a mí me encanta, pero entiendo que el tiempo es súper limitado, pero bueno, queda a vuestra disposición. No sé si alguien tiene, Alicia, no sé si hay 1 o 2 minutos, por si alguien tiene alguna inquietud, ahí tenéis mis datos, mi correo electrónico y bueno, quedo a vuestra entera disposición para cualquier duda que tengáis, nada, estaré encantada de resolverla. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Mercedes. No sé si queréis poner en chat alguna pregunta. Tenemos nada, pues 2 o 3 minutillos para podérsela plantear a Mercedes. O si no, tenéis aquí sus datos, tendréis a vuestra disposición la presentación también y se la podéis plantear posteriormente a ella. Sí, veo que aquí hay una pregunta en el chat. Sí. A ver, las patentes desde que se solicitan hasta que se publican hemos visto que pasan 18 meses. Entonces, la situación ideal sería no publicar hasta el mes 18, pero entendemos que en vuestro caso, pues bueno, por distintos motivos, ya bien sea pues de la publicación en sí que os exige pues publicar cuanto antes, me esperaría siquiera al depósito. O sea, si yo, por ejemplo, hago el depósito hoy, día 20 de junio, pues publico mañana, día 21, pero no publico el 20 ni publico el 19 de junio, ¿vale? Entonces, la situación ideal sería esperar al mes 18, que es cuando ya está publicada la solicitud. Pero si os corre prisa porque tenéis distintos intereses estratégicos, podéis hacerlo antes, pero siempre una vez que se haya hecho el depósito de la solicitud, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más.
Vale, pues yo creo que si quiere Alicia, como no hay ninguna En otra principio pregunta, no. puedes pasar a Sandra para no ocupar mucho tampoco su tiempo. Vale, vale. Vale, Gracias. perfecto.